Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en esta clase vamos a hablar de lo que son la farmacología de las inmunizaciones. Espero que me estén escuchando bien. Voy a subir un poquito el micrófono. Vamos a ver lo que son la agenda del día, ¿sí? Vamos a ver una introducción a la inmunología, los tipos de vacunas, los mecanismos de acción, la farmacocinética y adyuvantes que tiene cada vacuna, el esquema de vacunación, ¿sí? Efectos adversos, contraindicaciones, las cadenas de frío y las inmunoglobulinas, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de inmunología, ¿sí? ¿Qué es la inmunidad innata? Es la que traemos todos, ¿sí? Es la primera línea de defensa, es la que nos empieza a pasar mamá desde que estamos nosotros formándonos en su útero, ¿sí? Se pasa a través de la placenta. Esta tiene una respuesta rápida, que es de minutos u horas, pero no es específica, ¿sí? No reconoce patrones moleculares. Los PAM, ¿sí? Son los patrones moleculares asociados a patógenos. Y lo componen las barreras físicas, como son la piel, ¿sí? Las vías aéreas, ¿sí? Las fosas nasales principalmente. Recuerden esto de los cornetes que calientan el aire para que no llegue frío. A las vías inferiores, ¿sí? Los fagocitos, los natural killers, ¿sí? Y los complementos. Y estos sí no tienen memoria inmunológica. ¿Qué quiere decir que no tiene memoria inmunológica? Que no va a tener creadas linfocitos B, ¿sí? Al momento de que tenga la enfermedad. Después hablamos de la inmunidad adaptativa, que es la segunda línea y que esta es específica, ¿sí? Tengo linfocitos B para determinada patología, para determinado patógeno. Es una respuesta lenta, es humoral porque van a estar los linfocitos B y va a generar anticuerpos y estos anticuerpos van a generar inmunoglobulinas, ¿sí? Las IgG, IgM y IgA, y participan de la memoria celular los linfocitos D, o sea, los CD4 más los helper más los CD8 más los citotóxicos, ¿sí? Y esto genera toda una memoria inmunológica y la memoria inmunológica es la base de las vacunas, ¿sí? Las vacunas, ¿qué hacen? Aprovechan la inmunidad adaptativa para generar una protección que es larga en el tiempo, ¿sí? Pero no causan la enfermedad real. Puede emular los síntomas, pero no causa la enfermedad real. ¿Cómo se clasifican las vacunas? ¿Sí? Las vacunas las podemos clasificar en vivas atenuadas, que es un microorganismo que está debilitado, ¿sí? Que replica sin causar la enfermedad. Genera una respuesta humoral, celular y robusta. Por lo general, estas vacunas se dan o 2 veces en la vida o una vez en la vida. Es el caso de la triple viral, la SRP, ¿sí? Sarampión, rubiola, parotiditis o paperas, como le quieran decir. La varicela, la BCG, que la BCG es contra la forma grave de la tuberculosis, la fiebre amarilla y el rotavirus para las diarreas entéricas producidas precisamente por rotavirus. Por ejemplo, la BCG y la fiebre amarilla se dan una sola vez en la vida, la varicela 2 veces, el rotavirus 2 veces y la triple viral 2 veces. Después tenemos vacunas que son inactivadas, sí, que son un microorganismo muerto completo, ¿sí? Este está muerto, el otro era un microorganismo debilitado, este está muertito, ¿sí? Requiere de varias dosis y refuerzos, ¿sí? Y estas son más seguras en personas que tienen inmunocompromiso. Por ejemplo, la hepatitis A, ¿sí? La de la polio, la de la rabia y la influenza. Y después tenemos vacunas que están compuestas de toxoides, ¿sí? Que son toxinas inactivadas de forma química que inducen anticuerpos por antitoxinas neutralizantes, por ejemplo, la de triple bacteriana, ¿sí? La doble bacteriana y la triple bacteriana acelular. Después tenemos una nueva generación de vacunas, ¿sí? Por ejemplo, que tenemos de subunidades conjugadas o recombinantes, que son fragmentos de antígenos que están purificados, ¿sí? Y las conjugadas se unen a distintos polisacáridos de proteínas a carrier, transportadoras, ¿sí? Para mejorar las respuestas, sobre todo en niños. Y acá tenemos la vacuna del VPH, la hip titer, que se da junto con, o sea, se da en la pentavalente la hip titer, la hepatitis B, que también se da en pentavalente, pero en adultos se da sola. Después tenemos la neumocócica conjugada, que actualmente la que estamos manejando es la de 20 serotipos de neumococo. Y luego tenemos la meningocócica, que tenemos 4 tipos de
serotipos de meningococo, ¿sí? Que es la que manejamos ahora, de la marca Nimenrix. Después tenemos de ARNM, ¿sí? O mRNA, también la pueden escuchar, que estas codifican ciertas proteínas antigénicas dentro de nanopartículas, ¿sí? Son más químicas, nanopartículas lipídicas de grasa, ¿sí? Producen rápidamente una inmunogenicidad alta, ¿sí? Por ejemplo, como era la de COVID-19, como era la Pfizer, la BioNTech y la Moderna, ¿sí? Esas son de ARNM, ¿sí? Y después tenemos los vectores virales, que son de virus modificados no replicativos, ¿sí? Que transporta el gen del antígeno, ¿sí? Genera una respuesta fuerte tumoral, celular y humoral. Por ejemplo, la AstraZeneca en el COVID. ¿Cómo accionan las vacunas? ¿Sí? Nosotros administramos primero el antígeno, ¿sí? Que se introduce por vía oral, ¿sí? Intranasal no utilizamos acá, pero sí en otros países. Intramuscular o subcutánea. Después se reconocen, ¿sí? Por estas células que se las presentan a los linfocitos T, ¿sí? Estas células dendríticas y los macrófagos capturan este antígeno y lo procesan. Se lo presentan a los linfocitos T. Entonces se activan los linfocitos T, ¿sí? Y activan el T4 helper, que son los CD4, y los citotóxicos, que son los CD8. Luego, esta activación de los linfocitos T genera una respuesta humoral. Acá vienen los linfocitos B, que se diferencian de células plasmáticas y anticuerpos. Y esto genera una memoria inmunológica a través de formación de células B y T de memoria, ¿sí? Para la reexposición y para la replicación. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la respuesta primaria versus la secundaria, ¿sí? Esto simula la vacuna una respuesta primaria real, ¿sí? Ante la exposición real al bicho, al virus, al microorganismo, se activa una respuesta secundaria rápida y potente, ¿sí? Por eso dicen algunos que la vacuna lo enferma. En realidad lo que se simula la enfermedad es el sistema inmunológico a través de la activación de estos linfocitos T, ¿sí? Y crea estos linfocitos B de memoria celular y memoria humoral. Tienen, por ejemplo, un periodo de latencia, ¿sí? Que la respuesta primaria va a ir de 7 a 14 días y la respuesta secundaria ante la real exposición del patógeno va a tardar de 1 a 3 días. La intensidad de esta respuesta primaria ante la secundaria es menor, ¿sí? La inmunoglobulina predominante en la respuesta primaria es la IgM y la IgG. Y luego en la respuesta secundaria viene la IgG, pero de alta afinidad, ¿sí? Específica, digamos. La afinidad en la respuesta primaria es baja y en la respuesta secundaria es alta, porque se generó IgG de alta afinidad, ¿sí? La respuesta primaria es de duración corta y la respuesta secundaria es de prolongadísimas, ¿sí? De años o de décadas. Por ejemplo, en las antitoxoides, que son la doble bacteriana, antitetánica o doble adulto se puede llamar también. Y las dosis requeridas en la respuesta primaria es alta, ¿sí? Por eso nosotros para activar la respuesta primaria necesitamos un calendario con muchas dosis de vacunas. Por eso los niños y niñas antes de los 2 años tienen una mayor cantidad de vacunas. Luego van a ver que se van espaciando, ¿sí? Porque necesitamos la respuesta secundaria, que es el efecto booster, que siempre les digo, ¿sí? O booster, el efecto booster, mejor dicho, o expresado. Y el efecto booster es para reactivar este sistema, ¿sí? De respuesta celular humoral. Bueno, vamos a hablar un poquito más de lo que es la farmacocinética, ¿sí? Y los adyuvantes. Algo que les interesa a ustedes en farmacología más que nada. En la farmacocinética vacunal vamos a tener la absorción, ¿sí? La absorción va a depender de la vía. Por lo general es intramuscular, que se coloca en el deltoides o en el vasto lateral externo, ¿sí? Subcutánea u oral o intradérmica. La intradérmica, la única vacuna que se pone intradérmica es la BCG, ¿sí?
Se distribuye mediante migración de los antígenos a los ganglios linfáticos regionales, ¿sí? Y estos ganglios linfáticos después son los que hacen el trabajo de presentárselos a los linfocitos T, ¿sí? Para crear linfocitos B, que son los que generan la respuesta humoral. En un parcial, cuando les pregunten quiénes son los que generan la respuesta humoral, ustedes van a responder linfocitos B, ¿sí? El metabolismo sí es el procesamiento por las APCS, ¿sí? No hay metabolismo hepático clásico en las vacunas, ¿sí? El antígeno se degrada tras la respuesta inmune. Después tenemos como adjuvantes de las vacunas, tenemos las sales de aluminio, ¿sí? Tenemos el ASO4, ¿sí? Que es aluminio más MPL, que respuesta tumoral 1, ¿sí? Era usado en Cervarix, ya no se usa más en Cervarix porque Cervarix se sacó del mercado. Cervarix es la vacuna de la BPH, ¿sí? Que ahora se usa la Gardasil. Después tenemos el MF59, ¿sí? Que es una emulsión de aceite y agua de reclutamiento de APCS, ¿sí? Que se usa en influenza, que puede también traer proteína de huevo. Y después tenemos los ASO1B, que es MPL más QS21, potente en tumoral 1 y tumoral 2, ¿sí? Y después tenemos las nanopartículas lipídicas que protegen el ARN. Todos esos son ayudantes que traen algunas vacunas, ¿sí? Para poder pasar por todo este sistema que hablamos recién de la adquisición de la protección contra el patógeno real y que no sea destruida, sobre todo por el sistema inmunológico, ¿sí? Estos a modo, los adyuvantes es a modo informativo, ¿sí? No es necesario que ustedes se lo sepan. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el esquema de vacunación, ¿sí? Hablamos de respuesta primaria, ¿sí? Que necesitábamos, que era corta, ¿sí? ¿Se acuerdan que necesitábamos muchas dosis? Y después tenemos la respuesta secundaria, que ahí donde van a aparecer los booster, ¿sí? Por eso en lactantes y niños tenemos al nacer se coloca la BCG y la hepatitis B, a los 2 y a los 4 meses colocamos pentavalente, que la pentavalente son 5 vacunas en una, ¿sí? Difteria, tétanos, pertussis, que es una, hip titer, hepatitis B, influenza y me está faltando una. Hip titer, hepatitis B, difteria, tétanos, pertussis, perdón. Y hip titer y hepatitis B. ¿Quedó claro? Pentavalente, difteria, tétanos, pertussis, hip titer y hepatitis B son las que la componen, ¿sí? Tenemos luego la sal, que es la del virus de la polio, pero esta es inactivada, ¿sí? Antes en el sistema, hasta el 2016, junio precisamente del 2026, hizo el switch, donde antes se daba la vacuna oral, pero contenía virus de polio salvaje y no era segura para personas que convivían con otras personas que tenían inmunodepresión, ¿sí? Esa vacuna se eliminaba a través de la caca porque era era vía oral y eso podía llegar a contagiar de un virus de polio salvaje a una persona que estaba inmunodeprimida. Entonces, en junio de 2016 se switchea y se pasa a ser inactivada a través de la aplicación intramuscular. Luego viene la del neumococo, actualmente la que se está usando en el calendario, como les dije hace un rato, es la vacuna Neumo 20, ¿sí? 20 serotipos de neumococo. Y luego tenemos la vacuna del rotavirus, que esa es la única que se da vía oral actualmente. Luego, a los 3, 5 y 15 meses, tenemos la vacuna contra el meningococo, ¿sí? La vacuna de neumococo es para evitar las neumonías por neumococo, las neumonías graves. Siempre con las vacunas evitamos la forma grave de la enfermedad o la muerte por esa enfermedad, por esa patología, ¿sí? Y el meningococo se utiliza también para eliminar, ¿sí? Las colonias de meningocóxicas que se generan en las fosas nasales en los adolescentes y para prevenir las meningitis, sobre todo por meningococo tipo B e Y, ¿sí? Luego a los 6 meses tenemos nuevamente la SALC, ¿sí? La de la polio, la pentavalente otra vez y la primera dosis de antigripal. A los 7 meses se realiza la segunda dosis de antigripal. Al año de vida se da
SRP, ¿sí? Sarampión, rubiola, parotiditis, hepatitis A y nuevamente neumococo. A los 15 y 18 meses, ahora este año cambió, se da pentavalente, meningococo, varicela, otra viral inactivada, y se da la segunda dosis de triple viral, que antes, triple viral, SRP, que antes se daba, ¿sí?, al ingreso escolar. Ahora han cambiado los lineamientos y antes la vacuna del ingreso escolar se hacía a los 6 años. Ahora, en el año que el niño cumple 5, es decir, yo tengo mi hijo que tiene 4 años, hoy 23 de abril, creo que hoy es 23. Hoy 23 de abril, pero el 29 de diciembre cumple 5. Bueno, ya está apto para que le hagamos el calendario de ingreso escolar, ¿sí? Que en el ingreso escolar se va a colocar difteria, tétanos, pertussis, ¿sí?, celular, no acelular, varicela y Salk, ¿sí? Luego, en los adolescentes, cuando ya cumplen 10 años, porque antes era a los 11, ahora es a los 10, ¿sí?, se coloca una sola dosis del virus del papiloma humano, una dosis única de meningococo y una dosis única de triple bacteriana A celular. ¿Sí? ¿Por qué cambiamos de celular a acelular? Porque la acelular en esa edad genera menos ESAVI, ¿sí? Puede generar menos efectos adversos asociados a la vacunación. Eso se llama ESAVI, efecto adverso asociado a la vacunación. Y en los adultos y en casos especiales, ¿sí?, se hace influenza y COVID-19. Influenza es antigripal, ¿sí? Se hace doble bacteriana o triple bacteriana acelular cada 10 años. ¿Por qué esa diferencia? En personal de salud que estamos en contacto con niños, tenemos que hacernos cada 5 años, ¿sí?, triple bacteriana acelular. Tenemos que asegurarnos que ese adulto, ¿sí?, no haya recibido pentavalente, porque la pentavalente se empezó a dar en el año 2004, ¿sí? Todos los nacidos a partir del 2004 recibieron sus 3 dosis de hepatitis, pero antes no se daba. Entonces, si es un adulto nacido antes del 2004, es probable que no haya completado sus dosis de hepatitis B. Entonces se tienen que dar 3 dosis, ¿sí?, una sola vez en la vida, y con eso es suficiente. ¿Para qué me sirve la vacuna de la hepatitis B? Para prevenir la cirrosis y el cáncer de hígado por hepatitis B. Y también en grupos especiales podemos dar neumococo, ¿sí? Y luego tenemos el caso de las personas gestantes, que se le da una dosis de antigripal, una dosis de triple bacteriana acelular, y entre las 2 y 36 semanas se da la vacuna del virus respiratorio sincicial. ¿Por qué vacunamos a la embarazada, a la persona gestante, perdón? Porque va a transmitir esa inmunidad pasiva a través de la placenta al bebé. Y el bebé va a recibir recién sus primeras vacunas a los 2 meses de edad. Entonces, a través de la lactancia materna y a través del traspaso de la placenta, le estamos dando inmunidad pasiva. Por eso es que se dice que la teta es la primera vacuna, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de antigripal antes de pasar un poco a las otras diapositivas. La vacuna antigripal, ¿sí?, es una vacuna que está en calendario obligatoria para todas las personas, ¿sí?, de 6 meses a 2 años. ¿Sí? Supónganse de que el niño ya tiene 15, 18 meses y tiene sus 2 dosis anteriores, se le da una dosis anual. ¿Por qué? Porque la vacuna antigripal cambia su cepa todos los años. Por eso hay que revacunarse, ¿sí?, todos los años. Cuestión, entre adultos, y también es obligatoria para los adultos mayores de 65 años. ¿Por qué ponemos 65 años? Porque a través del proceso de envejecimiento se genera algo en el adulto que se llama inmunosenescencia, que es la pérdida, ¿sí?, o el envejecimiento, el lentecimiento de nuestro sistema inmunológico. Por eso a partir de los 65 años tenemos que recibir vacuna antigripal y vacuna antineumocócica. La vacuna antigripal entre los 2 y 64 años solo está destinada a grupos de riesgo, ¿sí? Personas que están inmunodeprimidas, personas que son diabéticas, personas que son hipertensas, personas que tienen algún tipo de condición, ¿sí?, y personal de salud y personal esencial.
Eso en cuanto a la vacuna antigripal. La vacuna antigripal para mayores de 65 años es una vacuna antigripal adyuvantada, ¿sí? Que trae algunos de los adyuvantes mencionados anteriormente. ¿Para qué? Para que porque su sistema inmunológico, ¿sí? Lo pueda recibir de mejor forma y metabolizarlo de mejor forma sin que ésta lo destruya. Bueno, ¿cuáles son los efectos adversos y las contraindicaciones de las vacunas? ¿Sí? Los efectos adversos más frecuentes en la vacuna es dolor, eritema, induración en el sitio de inyección de la vacuna. Es normal, es probable, es esperable que alguna vacuna haga eso, ¿sí? Los sistémicos leves pueden ser fiebre, malestar, mialgias, cefalea, ¿sí? Incomodidad. Sobre todo se dan los bebés porque reciben sus primeras vacunas, entonces su sistema inmunológico tiene el primer contacto con estas partículas de antígenos o los virus muertos, ¿sí? Inactivados. ¿Hay casos graves? Sí, hay casos graves, pero son muy raros, ¿sí? Y muy poco frecuentes, de 1 en 1 millón, supónganse. 1 o 2 millones de dosis, dice acá. ¿Sí? Por ejemplo, la anafilaxia. ¿Podemos generar una anafilaxia en las vacunas? Sí, por eso cada vez que nosotros vamos a vacunar tenemos que tener un kit de anafilaxia al lado. ¿Sí? El síndrome de Guillain-Barré es muy raro, a veces se puede dar con la pentavalente o se puede dar, si se han registrado más casos con la vacuna antigripal de síndrome de Guillain-Barré, ¿sí? Podemos hacer convulsiones febriles, ¿sí? Y trombosis. Esas son las más raras, con las de vectores virales, ¿sí? Con la SRP, que también la pueden encontrar como MR, o con la varicela, pero es muy raro casos de trombosis, yo no he visto, ¿sí? Sí he visto Guillain-Barré por vacunas. Contraindicación absoluta para recibir la vacuna, una anafilaxia, una vacunación previa, ¿sí? Del componente viral. Inmunodeficiencia severa, ¿sí? Con las vacunas vivas, que ya no las tenemos. En el embarazo, las vacunas vivas atenuadas, ¿sí? Por eso es muy importante, si yo voy a realizar una dosis de triple viral, que a veces se le realiza al adulto, ¿sí? Depende la cantidad de vacunas que tenemos, pero los adultos nacidos después del año 64, 1964, deben tener 2 dosis obligatorias de vacuna triple viral. Antes no, porque se considera que ya tuvieron el contacto con algunos de los virus del sarampión, la rubiola o la parotiditis. ¿Sí? ¿Cuándo hay que tener mucha precaución? Cuando una enfermedad aguda después de la vacunación, moderada o grave, que puede haber llevado a una internación, cuando hay trombocitopenia o hay trastorno de la coagulación, cuando está haciendo alguna terapia inmunosupresora reciente, quimioterapia, esas personas hay que tener mucha precaución en las vacunas que le vamos a colocar, no le vamos a colocar ninguna vacuna viral, ¿sí? Y cuando recientemente recibió hemoderivados. Otra contraindicación absoluta es el Guillain-Barré por haber tenido, por la vacunación, ¿sí? Que se haya corroborado fehacientemente que el Guillain-Barré fue por la vacunación. Vamos a hablar un poquito de cadena de frío de las vacunas, ¿sí? Los principios claves son el monitoreo continuo de termómetros calibrados, un registro diario de la temperatura, un protocolo que tenemos que tener de contingencias de cortes eléctricos y el personal debidamente capacitado, ¿sí? Las vacunas se deben conservar en una temperatura de 2 a 8 grados, ni menos ni más. ¿Sí? Una refrigeración estándar de una heladera. Todas las heladeras que ustedes vayan a ver en un lugar donde se realizan vacunas, por lo general tienen un cartel no abrir vacunas, ¿sí? Hay algunas vacunas que salen de esto, pero son las vacunas del RNMA, la Pfizer, que van de menos 90 a menos 60 grados, ¿sí? Que están ultra congeladas. Después la vacuna Moderna, por ejemplo, que va de menos 25 a menos 15 grados, ¿sí? Y la BCG liofilizada se conserva a la misma temperatura, pero debemos protegerla de la luz, ¿sí? Liofilizada quiere decir que viene en un polvo, nosotros la reconstituimos, pero la BCG solo tenemos 6 horas para usarla luego de su reconstitución, ¿sí? Después de eso hay que desechar la vacuna.
son 10 dosis que trae, que se pone 0,25, ¿sí? ml, menos de 5, ¿sí? 0,25, 25. ¿Sí? Y eso es lo que se coloca. Y luego se tiran. Pero como regla estándar de 2 a 8 grados, ¿sí? Termómetros visibles fuera de la heladera, un plan de contingencias. Por lo general, si se corta la luz en algún lugar donde se está vacunando, lo que se hacen es sellar las heladeras, guardarlas y ponerle los bloques de frío, de geles fríos para mantener la temperatura. Y se deja de vacunar, ¿sí? Y luego tenemos los data loggers que van dentro de las heladeras, que realizan un control automatizado cada 15 minutos, y si sucedió algo cuando el personal no estaba, al día siguiente cuando van a abrir la heladera para preparar las termeras, ¿sí? Porque no es que se abre la heladera siempre cada vez que vamos a sacar una vacuna. Tenemos termeras de uso diario, esas termeras de uso diario nosotros tenemos que ponerle pack de frío, y esos packs de frío las tenemos que dejar enfriar un rato, ¿sí? Y luego se colocan las vacunas. Cuando nosotros abrimos por primera vez la heladera, lo primero que nos fijamos es si el data logger está en cruz, ¿sí? Si está en cruz significa que algo pasó con la temperatura. Se ponen los hielos, se deja armada la termera, se saca el data logger y se mira el informe en la computadora. ¿Qué son las inmunoglobulinas? ¿Sí? Generan una inmunización pasiva, ¿sí? A través de la transferencia de anticuerpos preformados. Por eso es distinto la vacuna antitetánica con la inmunoglobulina antitetánica, ¿sí? Genera una protección inmediata. Las vacunas, recuerden que tardan un tiempo, ¿sí? Después de 2 semanas aproximadamente, ¿sí? No generan estas memoria inmunológica, las inmunoglobulinas, sino que me dan la protección en el momento, porque me pasó algo, porque nunca tuve un antecedente vacunal, ¿sí? Y me corté con un clavo oxidado, porque me mordió un perro la cara y no sé, o sea, me mordió un murciélago, ¿sí? Se da por vía endovenosa, intramuscular o subcutánea, ¿sí? La endovenosa son los sueros. Y las indicaciones clínicas son como profilaxis posexposición, ¿sí? Ante rabia, hepatitis B, tétanos o varicela. Se puede dar como inmunodeficiencia primaria, como un reemplazo, ¿sí? Cuando tenemos inmunodeficiencia primaria, con enfermedades autoinmunes, ¿sí? Como Kawasaki, Guillain-Barré y PTI, y como en la incompatibilidad RH en las embarazadas, el conocidísimo parto gamma, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos adversos de las inmunoglobulinas? Y son la mayoría por la activación de nuestro sistema inmunológico de forma rápida, ¿no? Cefalea, fiebre, escalofrío, mialgia, ¿sí? Meningitis aséptica, trombosis venosas y hemólisis con antiinmunoglobulinas, antihepatitis A y anti-B, ¿sí? Raro, pero puede pasar. Anafilaxias en pacientes o personas con déficit de anticuerpos IgA. Y para colocar las inmunoglobulinas, sí que son más una terapia que una vacuna, ¿sí? No es una vacuna, eso ténganlo en claro, la inmunoglobulina no es una vacuna, sí es una terapia, sí que es una terapia profiláctica. Se premedica con acetaminofén y difenhidramina y se infunden de forma lenta. ¿Cuáles son los puntos claves de esto? Sí que las vacunas son una herramienta farmacológica más costo efectiva en la salud pública. Previenen, ¿sí? Por eso el programa se llama PAI, ¿sí? Programa Ampliado de Inmunizaciones, que previene, ¿sí? Las enfermedades inmunotransmisibles. Inmunotransmisibles. ¿Qué me quiere decir eso? De inmunidad, sí, que se pueden transmitir por la inmunidad. La varicela, por ejemplo, la varicela. ¿Cuántos casos de varicela teníamos antes de que se colocara como obligatoria la vacuna de la varicela en el calendario? ¿Sí? Muchísimos casos. Ahora los casos de varicela son mucho menores, muchísimo menores, ¿sí? La clasificación, ¿sí? De las vacunas se clasifican en vivas, inactivadas, subunidades de mRNA vectores, ¿sí?
que determinan este perfil farmacológico que tiene cada una, el esquema posológico, digamos, cómo es que la vamos a administrar, cada cuánto se va a administrar y cuáles son sus contraindicaciones, ¿sí? Los adyuvantes potencian la inmunogenicidad, ¿sí? Modulando una respuesta innata y adaptativa, ¿sí? Son claves en estas vacunas de subunidad, pero eso es para que lo sepan solamente, ¿sí? Los esquemas de vacunación se fundamentan en la cinética de la respuesta inmune primaria y la necesidad de sus refuerzos. Por eso están diseñados como están diseñados los calendarios de vacunación, ¿sí? Y como última cosa importante que dijimos hoy es las plataformas del mRNA, sí representan un cambio en esta formulación de vacunas que teníamos antes y que vienen ahora, ¿sí? Sobre todo son muy usadas en lo que son pandemias emergentes. Se empezó a usar cuando fue la pandemia de COVID, por eso la vacuna salió rápido y protegía tan rápidamente. Acá tienen algunas de las referencias bibliográficas para que ustedes puedan ver, ¿sí? Los que quieran explayarse o saber un poquito más del tema de vacunas. Lo más importante, me parece a mí, en esta clase de inmunizaciones, ¿sí? Es que sepan que en el calendario de vacunación existen vacunas para todos los ciclos de la vida, ¿sí? Vacunas que son obligatorias, que previenen enfermedades que son graves, ¿sí? Y que la responsabilidad en cuanto a la cadena de frío y la administración caen directamente sobre el enfermero, enfermera, ¿sí? Las vacunas también tienen un registro nominal para poder saber con qué se vacunó una persona, cuándo se vacunó, qué lote era la vacuna, cuándo era su fecha de vencimiento, quién lo vacunó, ¿sí? Ese es un registro nominal que está a través de la plataforma CISA, ¿sí? Sistema Informatizado de Salud Argentino. Ese sistema tienen acceso los profesionales de salud. A través de ese sistema si cargamos nosotros todo lo que son las vacunas de las personas. Dudas que tengan sobre esto me consultan, sí, pero esta clase es más que nada para que a ustedes les quede claro qué es la inmunidad primaria, qué es la inmunidad secundaria, qué es lo que se activa, sí, a través de las vacunas. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en clase.